Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de los salmos. Es algo tan importante recitar salmos al Creador para obtener lo que necesitamos pedirle, conexión directa con el Creador. Tenemos que saber muchas cosas acerca de este tema porque es un legado maravilloso que nos ha sido entregado para comunicarnos directamente con Él, con el Creador, y vamos a ver detalles importantísimos, relevantes, que nos va a permitir mantener ese vínculo directo con el Creador. Voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda lo que voy a explicar a continuación, porque son claves esenciales. Si alguna falta, es muy posible que la plegaria no llegue como es debido. Vamos a poner el ejemplo de un circuito eléctrico. En vuestras casas seguramente tenéis artefactos eléctricos, tenéis lámparas, tenéis diferentes tipos de elementos que se conectan a la electricidad y así funcionan. Y para que todo eso pueda funcionar, hace falta que los cables estén enteros. Si hay un filamento cortado, nada va a funcionar. No se van a encender las lámparas, los equipos de sonido no van a funcionar, nada de lo que esté conectado a la electricidad va a funcionar porque está cortado en algún lugar un cable o un filamento. Lo que transportan la energía son los filamentos que hay dentro del cable. El cable está revestido de plástico o de algún elemento que aísla, o PVC, algún elemento aislante, pero en el interior hay filamentos conductores de cobre o hay algunos otros elementos que conducen la electricidad. Si algo está interrumpido, nada funciona. Con estas claves que hoy os mencionaré, vamos a saber cómo conectar el circuito y que todos los cables estén íntegros sin que haya una interrupción en algún lugar. Sabemos, sin interrupción no funciona. Vamos a ver eso, cómo hacer. Paso 1, importante, esencial, elemental, para conectarse con el Eterno, que nuestra plegaria llegue directa a Él. Ese paso es la fe. No es algo simple. Tener fe en el Creador de que Él puede ayudar y nadie más. No hay nadie más que pueda ayudar. Si hay que ir al médico, cómo ir al médico, todo también está escrito. Después lo vamos a ver con la ayuda del Creador, indicado en el libro de los Salmos. Los exégetas lo abrieron al tema. Pero en lo que respecta a quién puede ayudar, si visitamos al médico y el médico da un medicamento, ¿quién es ese que hace que ese medicamento funcione? El Creador. Toda nuestra fe debe ser el Creador, es quien nos puede ayudar y nadie más. Y ahora vamos a ver, porque todo está registrado en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos hay claves esenciales para mantener todo ese conducto que os he mencionado íntegro, para que la plegaria nuestra pueda llegar directamente al Creador. Vamos a ver lo referente a la fe. Primer paso. Cada paso de estos es indispensable. Si falta uno, el conducto no va a estar completo, la plegaria no va a llegar como tiene que llegar. Por eso es importante prestar atención y poner en práctica las enseñanzas que voy a mencionar del libro de los Salmos para que todo esté íntegro, completo y la plegaria llegue como es debido al Creador. Vamos a verlo a esto escrito, lo referente a la fe. En el Salmo 115, os leeré el Salmo y veréis que está escrito explícitamente. Pero después vamos a ver mucho más que hay en este Salmo. Palabras textuales simples ya nos revelan que hay que confiar en el Creador y no en ninguna otra entidad que nos puede ayudar. Toda nuestra fe puesta únicamente en el Creador, requisito indispensable de la fe para llegar con nuestra plegaria al Creador. Salmo 115 dice así: no por nosotros el Eterno, no por nosotros, sino por tu nombre de gloria, por tu bondad, por tu verdad. ¿Por qué han de decir los pueblos, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, ha hecho todo lo que deseó. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no pronuncian con su garganta, como ellos son los que los hacen, y todo el que confía en ellos. Israel confía en el Eterno, Él es tu ayuda y tu escudo.
Casa de Aarón, confiad en el Eterno. Él es vuestra ayuda, vuestro escudo. Los que teméis al Eterno, confiad en el Eterno. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Eterno se ha de acordar de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que le temen, a los que temen al Eterno, a pequeños y grandes. El Eterno aumentará bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendecidos vosotros del Eterno, hacedor de los cielos y la tierra. Los cielos son cielos para el Eterno, y a la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los perecidos no alabarán a Dios, tampoco quienes descienden al sepulcro. Pero nosotros bendeciremos a Dios desde ahora y para siempre. Bendecid a Dios. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! ¿Habéis visto lo que dice aquí? Y tenemos un fondo que siempre menciono acerca de los animales, las aves que vienen aquí. Habéis observado que esta ave constantemente estuvo interviniendo durante la pronunciación de estas palabras. Todo viene de los cielos aquí, todo lo que ocurre. Hay algo que no venga del Creador, todo viene del Creador. Ahora hizo silencio. ¿Veis cómo es todo? Nosotros debemos confiar en el Creador, únicamente en Él, en nadie más. Esa es la llave para abrir todas las puertas. Hemos visto lo que dice este salmo. Tiene en cuenta a todos. Cuando el rey David compuso los salmos, dice a la casa de Israel, a la casa de Aarón, que son los sacerdotes, descendientes de Aarón, y a todos los temerosos del Eterno. A todos les va a responder el Eterno. Pero ¿cuándo? Cuando cumplen todos los requisitos. Aquí habéis visto lo que dicen estas palabras. Son maravillosas. Confiar únicamente en el Eterno y en nadie más. Esa es la llave que abre todas las puertas. Requisito número 1 para tener éxito con nuestro pedido. Y hasta que responda, no cansarse de pedirle, porque hay veces en que por razones que voy a explicar más adelante con la ayuda del Creador, hay que pedir más veces y no una sola vez por energías negativas que hay que atravesar. Ya que fueron tan profundas estas palabras y tan directas, vamos a ir ahora un poco más al interior. Como el mar se ve en la superficie, las aguas, pero si uno se sumerge en el interior, ve un mundo maravilloso, lleno de peces multicolores, corales, un mundo increíble. Vamos a entrar en este salmo para ver cosas más maravillosas que nos van a permitir compenetrarnos con la fe en el Creador para poder ir con fe a recitar el salmo. ¿Qué ocurre si uno antes de recitar el salmo dice, bueno, lo recito y si el Creador ayuda, ayuda, y si no ayuda, no ayuda, pero por lo menos hago el intento? No es lo mismo si uno tiene fe completa, como se explicó en este salmo, pero vamos a ir más allá. ¿De dónde salieron las palabras de este salmo? Está escrito en la Gemara, que es la Torá oral, en el tratado de Baba Batra, que el rey David no solo tomó en cuenta sus experiencias, sino la de 10 ancestros ancianos, que eran sabios, personas que se destacaron. Uno de ellos es Abraham. Se basó en las experiencias de Abraham también el rey David cuando compuso los salmos. Y este salmo es uno de ellos, donde dice que tienen manos y no pueden palpar, tienen orejas y no pueden oír, tienen boca y no pueden hablar. Esos son los ídolos. Cosas que uno dice, le voy a pedir esta imagen, le voy a pedir porque me va a ayudar. ¿Esa imagen puede hacer algo? ¿Puede oír? ¿Puede moverse? ¿Puede tocar? ¿Puede mover algo? No, no puede. No puede hacer nada. Y entonces, ¿cómo uno cree en algo que no puede hacer nada? Dios está por sobre todo y creemos que Dios está por sobre todo, existe y nos ayuda y tiene la capacidad de ayudarnos en lo que le pedimos. Eso es lo que hizo Abraham. Tuvo fe, pero él no lo hizo directamente, que recibió eso de tener la fe. Lo logró él mismo, analizando. Vio el sol, que era imponente, y le adoró al sol. Después vio a la luna, que desplazó al sol, adoró a la luna, pensó que Dios es la luna, porque quien ejerce dominio. Después vio que el sol también desplazaba a la luna cuando terminaba la noche, vino el día. Dijo, no, hay alguien que los hace girar a todos estos. Reflexiones de Abraham que hizo, y así dedujo que hay un Dios espiritual y a él lo voy a adorar, y así comenzó a adorar a un Dios espiritual que aún no conocía, pero mentalmente lo dedujo, y ahí comenzó todo, la fe de Abraham. Por eso Abraham fue respondido en muchas cosas que él pidió. En el texto bíblico se mencionan innumerables cosas que Abraham recibió la ayuda de Dios y fue respondido. Uno, cuando fue a rescatar
a su sobrino Lot. ¿Recordáis que fue a rescatar a su sobrino Lot en un lugar donde había 4 imperios muy poderosos y él fue y lo rescató? ¿Cómo hizo? Tuvo la ayuda de Dios, pero es algo que es muy difícil de hacer. Después, con la ayuda del Creador, vamos a hablar de eso porque también es importante para nuestro tema. Pero ahora vamos a este salmo. Dijimos, tal como enseñaron los sabios, que este salmo fue inspirado por Abraham, por lo que él hizo, que reconoció a Dios y muchas otras cosas que hizo Abraham. Pero cuando reconoció a Dios, se cuenta en el Midrash, y después voy a presentar el aval del versículo, ¿qué hizo Abraham con los ídolos de su padre Teraj? Porque Abraham tenía un padre que fabricaba culto idólatra, fabricaba figuras para adorar y las vendía. ¿Y su padre creía en eso? Obviamente creía. Pero Abraham, él comenzó a hacer pruebas, por una persona que analizaba, él todo, comenzó a hacer pruebas. Y dijo, si estos tienen el poder de salvar, ¿cómo es posible? Voy a hacer una prueba. Cuando su padre no estaba, tuvo que salir fuera y lo dejó a cargo del taller donde se fabricaban los cultos, las imágenes, lo dejó a cargo a Abraham. Abraham comenzó a hacer pruebas y le trajo comida a esos ídolos que se fabricaban en el taller de su padre y ninguno comió. Ya se fue probando a ver si escuchan, si hablan, si se mueven. Nadie se movía, nadie comía, nadie hacía nada. Entonces dijo, ¿cómo? Si estos no se mueven, no pueden comer, no hablan, ¿cómo pueden ayudar? Entonces tomó una decisión. Como estos ídolos no sirven, los rompió a todos, dejó uno solo y le puso un martillo en su mano a la figura más grande. Y cuando vino su padre le dijo a Abraham, ¿qué ocurrió aquí? Y Abraham le dijo, es que el más grande se enojó porque les puse comida y todos querían comer, el más grande se enojó y bueno, hizo esto. El padre dijo, no puede ser, ellos no se pueden mover, ¿cómo van a hacer eso si no se pueden mover? No pueden hacer nada, esto es imposible, tú lo has hecho. Y bueno, así hizo con Abraham el padre. Abraham le dijo, padre, tú escucha lo que estás diciendo, no pueden hacer nada, no pueden moverse y tú crees en ellos, ¿cómo es posible? El padre no quiso escuchar y lo llevó a su hijo a Nimrod, que era el rey, y Nimrod decidió echarlo a Abraham en una hoguera que había preparado muy grande. Y bueno, si ocurrió un milagro, Abraham iba a poder salir de ahí, pero nada más que un milagro, porque ¿quién sale de ahí, de una hoguera tan intensa, tan grande? Lo echó ahí a Abraham y después de un tiempo que pasó, lo sacaron a Abraham y estaba íntegro. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Un milagro. Nadie se atrevió a hacerle nada después a Abraham porque vieron el milagro que le había ocurrido. Pero el hermano de Abraham, que se llamaba Harán, él también fue indagado y le preguntaron, ¿tú con quién estás? ¿Con Nimrod o con Abraham? Y Harán se había quedado expectante y pensó, solo pensó esto, observad, lo dice el exégeta Rashi, después lo vamos a ver del versículo, pensó, si Abraham triunfa, que era el hermano, Abraham era el hermano de Harán, si Abraham triunfa, sale bien de la hoguera donde lo han arrojado, sale íntegro, entonces voy a decir que estoy con Abraham, porque creeré firmemente en el Dios de Abraham. Pero si Abraham no sale bien del horno, es decir, no sale, en ese caso diré que estoy con Nimrod y con su culto idólatra. Eso pensó solamente Harán. Y le dijeron, ¿con quién estás? Y Harán vio que Abraham salió bien de la hoguera y dijo, con Abraham, creo en el Dios de Abraham, estoy con Abraham. Le dijeron, bueno, vamos a probar. Lo introdujeron también a él en el fuego y él no salió. Harán no salió. ¿Cuál fue la diferencia? Toda la diferencia fue, Abraham confió plenamente en el Creador, no hay nadie que pueda salvar fuera de él. Harán tuvo la duda, quizá sí, quizá no, tuvo la duda, solo lo pensó. Con eso suficiente para no tener la energía protectora completa del Creador y no se salvó. Para que el Creador responda hay que creer firmemente en Él, solo Él puede ayudar y nadie más. Vamos a ver ahora desde el interior del versículo esto que os he dicho, porque es interesante saberlo. Está escrito en Génesis 11, 27 y 28. Estas son las descendencias de Teraj. Teraj
engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Recordad, de Lot, que era el hijo de Harán, hermano de Abraham. Y pereció Harán frente a Terah, su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur Kasdim. Quiere decir que pereció mientras el padre estaba ahí. Así dice el versículo. ¿Y qué es Ur Kasdim? Ur Kasdim podríamos decir que es el nombre de un lugar. Hay explicaciones en que dicen que Ur es un valle, así significa valle, el valle de Kasdim. Pero también significa fuego, la palabra Ur. Por lo tanto, la explicación, según menciona aquí el exégeta Rashi, es que en algo que se llama Ur, de el pueblo que se llaman Kasdim, los casdeos, ocurrió esto. ¿Qué es Ur? O un valle o fuego. Si es fuego, es el fuego donde fue echado aquí Harán y también Abraham. O sea, que pereció Harán frente a Terah, su padre, en la tierra de su nacimiento, en el fuego de Kasdim, de los casdeos. O sea que se entiende perfectamente del versículo, pero hay que tener el original aquí. Si no, no es posible entenderlo. Génesis 11, 27 a 28. O una buena traducción. Muchas veces me preguntan cuál es una traducción buena, confiable. La traducción confiable es la que se hizo al arameo. La hizo Onkelos, el hijo de Clónimus. Era una persona que se convirtió al judaísmo, que conocía muchas culturas, muchas ideologías, conoció todo lo que ahora en la actualidad hay tantas ramas, tantas diversidades. Él conoció el origen de todo eso y preguntó a los grandes maestros qué hacer. Y así fue como se convirtió al judaísmo después de analizarlo todo y comenzó a crecer en el estudio de la Torá. Se convirtió en un gran sabio y tuvo una inspiración suprema para escribir esta traducción al Pentateuco, al arameo. La escribió, la traducción, tradujo la Torá, los 5 libros de Moisés, al arameo. Y ahí se puede entender muchísimo lo que está escrito en la Torá, que a veces quien no sabe bien el hebreo necesita el arameo. Y bueno, el arameo es algo que esa traducción es maravillosa, por eso recomiendo leer esa traducción. Y si uno no entiende el arameo, preguntar a personas que sí entienden, o traducciones basadas en esa traducción del arameo también es bueno. Es una traducción excelente, es lo que hay en la actualidad. Creo que es la mejor traducción que existe. Antes estaba la Septuaginta, que era una traducción muy buena, pero ahora no tenemos la original. Las Septuagintas que hay no es la original. Se han cotejado varios pasajes que no coinciden con fragmentos que quedaron de la Septuaginta original, y entonces ¿cómo puede ser? Es algo que se usó después. Pero sí, es la traducción original de Onkelos, el hijo de Clónimus, que tradujo la Torá al arameo, y por eso es confiable 100%. Es algo maravilloso que recomiendo siempre. Y todos los sabios recomiendan esa traducción, porque es algo que respeta completamente el texto bíblico, algo que está muy bien hecho. Esa traducción es maravillosa. Pero hay otra traducción, que también es una traducción excelente, una traducción al arameo también, que esa traducción la hizo Jonathan Ben Uziel, un gran sabio. Pero esa traducción, que es maravillosa, es increíble esa traducción, tiene ya más explicaciones. Si uno quiere lo mínimo, el texto traducido con lo mínimo que hay que explicar, la traducción de Onkelos, el hijo de Clónimus, esa traducción al arameo contiene la explicación del versículo, lo mínimo para entenderlo, que es lo mejor. Pero si uno quiere la traducción ampliada con explicaciones, ahí sí la traducción de Jonathan Ben Uziel, que es maravillosa. La traducción de Jonathan Ben Uziel cita esto que mencioné del Midrash, lo que ocurrió con los ídolos de Abraham, que Abraham los rompió todos y le dijo al padre que el más grande fue el que los rompió para probarlo, al padre, para probarle de que existe Dios, de que ellos no pueden hacer nada. Los ídolos, que lo expresa el Salmo, tienen orejas y no escuchan, tienen boca y no pueden hablar, todo eso, para probarle al padre. Padre, estás equivocado, tú no es como tú dices, ellos no pueden hacer nada, no pueden ayudar. Eso está escrito todo en la traducción al arameo de Jonathan Ben Uziel. Pero en la traducción de Onkelos está todo en forma sintética, como dije, pero también aparece
Ur Kasdim no es como se menciona en algunas traducciones de la Biblia que dice Ur Kasdim. No lo han traducido, han puesto Ur Kasdim. ¿Pero qué es? Si fuera un lugar, entonces Onkelos hubiera traducido Ur Kasdaei, por ejemplo. Pero no tradujo así. Él agregó una preposición, Ur de Kasdaei. ¿Qué significa eso? Ur, que dijimos que es fuego, también puede significar valle, de los casdeos. Y así traduce Onkelos, por lo tanto queda deducido que es o un valle o el fuego, que refiere a ambas cosas. Puede ser que incluso que ese fuego estaba en un valle y queda resuelto todo. Si hay alguien que entiende el arameo, lo voy a leer en el arameo de Onkelos para que podáis ver lo que dice. Quien no entiende el arameo, lo traduzco al español para que todos podáis entender. Así dice la traducción de Onkelos al arameo. Umit aran ala peitera jabui beará de yaldute beurá de kasdaei. Vemos que dice que pereció Arán frente a Terah, su padre, en la tierra donde nació, en Ura, en el fuego o en el valle, de Kasdaei. Una preposición, es una preposición de los casdeos. O sea que no es Ur Kasdim un nombre de un lugar, sino que algo que se llamaba Ur, un elemento o un valle o fuego de los casdeos. Queda totalmente claro que había aquí algo, que es el fuego o el valle o ambas cosas a la vez, que con eso se completa, porque Jonathan Ben Uzziel amplía esto en la traducción de él, que es más extensa, y dice que era el fuego donde fue colocado Abraham y después Arán también. Y Arán no salió. ¿Por qué? Porque pensó solamente. Tal vez puede ayudar Dios, tal vez el Dios de Abraham, tal vez, pero no estaba seguro. Si no estamos seguros, entonces ¿cómo podemos pedir que la salvación venga? Cada uno quiere pedir al Creador algo. A veces tiene problemas, que quiere salir, no sabe dónde buscar ayuda. Creador, por favor, ayúdame tú. Pero ¿cuánto uno confía? ¿100%? Ahí puede obtener el resultado que espera. Si no confía 100% en el Creador, es más difícil. ¿Cómo va a lograrlo? Vemos aquí, Arán no lo logró. ¿Por qué? Porque tuvo una duda. Él vaciló. No vacilar, tomar esa decisión. ¿Estoy con el Creador 100% o no? Si está con el Creador 100%, confíe en los salmos plenamente, porque esos salmos son salmos que pueden llegar directamente al Creador para ayudarnos. Primer punto, la fe, y aquí lo vemos escrito en el Salmo 115 en forma explícita. Eso incluye no tener tampoco ningún tipo de dudas o supersticiones en qué puede ocurrir. Por ejemplo, si dice, recito el Salmo para tal cosa, para curarme de tal enfermedad, y uno recita ese Salmo y dice, pero me ocurrió algo, se me rompió la bici justamente. ¿Y cómo? Si recité el Salmo, ¿cómo se me rompió la bici? ¿Qué tiene que ver eso? Ahí uno ya está fallando en la fe, porque si uno tiene fe en que Dios puede ayudar y le recita una alabanza al Creador, que esa alabanza son los salmos, y esos salmos son específicos o versículos específicos para ese problema que uno tiene que confiar en que eso sirve para ese problema. ¿Qué tiene que ver que se le rompió la bici? Que se le rompió la batidora, la multiprocesadora, la enceradora, que le ocurrieron cosas que no tienen nada que ver. Si uno se compra un remedio para curar algo de la uña, por ejemplo, un problema en la uña, ¿qué quiere? ¿Que ese remedio le cure otra cosa? ¿Que le cure el dolor del codo, el dolor de cabeza? Ese remedio sirve para la uña. Por ejemplo, hay veces que la uña cambia de color, hay que colocarle un medicamento. Eso es el salmo que uno recita. Después vamos a ver cómo se puede utilizar los salmos para encauzarlos en lo que uno necesita. Ese salmo es para eso que uno necesita. Si le ocurren otras cosas, ¿qué tiene que ver? Ese salmo no lo está protegiendo de otras cosas, le está protegiendo, está llegando con eso que uno pide. Uno tiene que enfocarse en eso que uno pide. Todas las otras cosas que le suceden en la vida no tienen nada que ver. Con ese salmo no le está pidiendo protección para la batidora, protección para el multiprocesador, le está pidiendo la protección para esa enfermedad que tiene o para el problema que tiene. Eso hay que saberlo muy bien, para no caer en supersticiones, en cosas que le van a derrumbar la fe.
tiene fe íntegra en el Creador, confía que puede ayudar, 100% pone su fe en Él, no va a creer en supersticiones, que otras cosas que le suceden en la vida. ¿Cómo es eso? Si no está recitando el salmo para eso, si uno recita los salmos para cualquier cosa sirven, pero si recitas salmos para algo específico, esos salmos se encausan en eso específico y ahí va directo, no para otra cosa. Y eso es lo que tiene que hacer si uno le quiere pedir al Creador por eso que padece, enfocarse en eso que padece, y para eso le recita esos salmos. Todo lo demás que le ocurre no tiene nada que ver, no tiene ningún vínculo, o sea que hay que ser fiel al Eterno, creer 100%, totalmente, como hizo Abraham. Harán no porque tuvo una duda, la duda, alejarse de la duda. Amalek es un hombre que vino a un pueblo, como está escrito en el texto bíblico, que es la duda. De la duda, alejarse, no dudas. Si uno quiere tener éxito, cree en Dios. Quien no cree en Dios no puedo ayudarlo. Pero quien cree en Dios que puede ayudar, en ese caso hacerlo 100% directo. Los salmos que son apropiados para ese problema que uno padece y 100% con su fe íntegra. Paso número 1, elemental y esencial para tener éxito con la plegaria. Vamos a pasar ahora desde otro enfoque, porque como da el sol en una dirección tenemos que girar, por eso veréis varias posiciones. No es que estamos girando a propósito, sino porque así el Eterno lo dispuso, que empezó a dar el sol, como está después del mediodía, da de diferentes lugares donde ya se deja de ver bien la imagen, hay que ponerse en otra posición, por eso veréis algunos cambios, y eso es todo de los cielos, todo decisión del Eterno. Nosotros seguimos transmitiendo ahora desde aquí. Vamos a hablar acerca de la fe, lo que dijimos en el módulo anterior. Vamos a ver ahora algo que se agrega aquí. Todo lo aprendemos del libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene códigos que nos enseñan cómo comunicarnos con el Creador. Observad lo que dice aquí. Vamos a pasar al Salmo número 22 ahora. Del 115 que hemos leído, que nos habló acerca de la fe y todo lo que aprendimos. Ahora vamos a ir al Salmo 22 para aprender algo acerca de cuando hay una situación en la cual es difícil salir. Hay veces que los médicos dicen que no hay posibilidades y cosas así, o algo rebelde que uno no sabe cómo quitárselo de encima, que no hay manera. Aquí vamos a aprender cómo hacer en un caso así. Hay veces que es algo que es más simple, otras más complicado, a veces que es imposible desde el punto de vista natural. Pero Dios está por sobre todo, y si nosotros creemos fielmente en Dios en forma absoluta, tenemos todo ante nuestras posibilidades para poder tener éxito, que el Eterno nos responda. Pero hay que seguir todos los pasos que voy a mencionar, el punto 1 de la fe, íntegro, y ahora todo lo que voy a mencionar a continuación. Necesito aclarar algo que es acerca de los nombres del Creador. Hay comunidades que lo pronuncian al nombre del Creador si es para enseñar directamente. Cuando está dentro de un versículo, que se pronuncia el versículo entero, se pronuncia el nombre del Creador. Pero si lo pronuncia fuera de un versículo, hay sabios que enseñaron, de acuerdo a las comunidades, como dije, está la comunidad sefaradita, que son quienes vinieron de Oriente, recibieron por tradición así. Se puede pronunciar el nombre de Dios, los diferentes nombres, si es para enseñar. Si no, no, por respeto. Como al Padre, uno no le dice el nombre del Padre que tiene, sino le dice Padre. Así con el Creador, tenerle respeto dentro de los versículos, sí, el nombre de Dios, o para peticiones o alabanzas, sí, pero así en cualquier lugar, en cualquier momento, eso tratar de evitarlo. Hay comunidades que lo pronuncian para enseñar, otras que no, que son las comunidades ashkenazíes, por ejemplo, que hay sabios que enseñaron que no, agregarle la letra Q al nombre de Dios para no pronunciarlo directamente por la santidad. Por eso voy a respetar a todos. No voy a pronunciar fuera de los versículos el nombre, le voy a agregar una letra Q o una letra K, vamos a decir una letra K. ¿Qué es eso? Por ejemplo, hay un nombre de Dios que se escribe con estas 3 letras. En español lo voy a decir E-L-I. Así se escribe uno de los nombres de Dios. Yo le voy a agregar la letra K adelante. K-E-L-I. Así vais a entender lo que digo. Cuando pronuncio una letra K, no es parte del nombre de Dios, sino que la agrego para respetar a todos, para respetar el nombre de Dios, y que esté de acuerdo con todos los sabios, para tener así ese respeto supremo por el Creador, que es nuestro Padre Celestial, pero también es nuestro Rey. Entonces, por eso,
Tomo todos los recaudos, las precauciones que estén a mi alcance y sabéis entender. Cuando pronuncio una letra K, esa K es una letra adicionada para no pronunciar el nombre de Dios así en vano en cualquier momento. Tengo que enseñar, tengo que pronunciar a veces el nombre de ciertos nombres de Dios, por eso lo aclaro ahora. Vamos a leer un fragmento del Salmo 22, algo revelador que nos va a ayudar a compenetrarnos con esta energía suprema del Creador, que a veces necesitamos más como medicamento, a veces necesitamos algo más fuerte que haga más efecto, pero a veces que no hay manera de que no hay ningún medicamento que pueda ayudar. El Creador sí puede ayudar, pero se necesita una energía del Creador más elevada. ¿Y cómo se la atrae? Si uno pudo atraer cierta energía, tiene que traer más energía del Creador para salir adelante de un problema, una enfermedad o lo que sea. Vamos a ver lo que dice el Salmo 22. Al músico principal sobre Ayelet HaShahar, Salmo de David. Ayelet HaShahar es la aurora y muchas otras explicaciones. La aurora, el momento de la salida del alba. El momento del alba, antes de que venga la mañana, está la aurora. Cuando el sol empieza a salir, se ven los rayos del sol, no se ve el cuerpo del sol. Esa es la aurora. Ayelet HaShahar. También es un instrumento musical, Ayelet HaShahar. Así dice, al músico principal sobre Ayelet HaShahar, Salmo de David. Y recordad todas estas palabras porque nos indican cosas que después las podréis entender en cosas que vamos a decir más adelante. Este versículo es revelador, no lo vamos a entender ahora, más adelante. Al músico principal sobre Ayelet HaShahar, Salmo de David. Esta secuencia después la entenderéis, cuando con la ayuda del Creador pueda mencionar otras cosas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no ceso de suplicar. Y tú eres santo que moras entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y los salvaste. ¿Vemos qué dice aquí el rey David? ¿Por qué no me respondes? Ahora voy a mencionar a qué se refiere estos nombres de Dios, que utilizó la palabra Dios, porque la Real Academia Española pone Dios, el creador del mundo. Por eso, la utilizamos en algunas ocasiones, aunque lo mejor es tal como está escrito en el original hebreo, pero no todos lo entienden, entonces tengo que buscar una palabra y encontré estas. Pero son dos nombres de Dios que hay escritos aquí. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche clamo y no ceso de suplicar. Tú eres santo que moras entre la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y los salvaste. Está pidiendo aquí respuesta David. David estaba pidiendo porque necesitaba ayuda. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo aquí? ¿A quién estaba clamando? ¿Por qué estaba suplicando? ¿A qué energía suprema del Creador? El Creador puede enviar una energía que es más tenue, o otra más intensa. Le estaba pidiendo una energía más intensa, ahora vamos a saber. Después dicen, esto es hasta el capítulo 22 del libro de los Salmos, versículo 4. Después en el versículo 12 dice, no te alejes de mí porque la aflicción está cerca. ¿Observáis qué dice? Porque no hay quien ayude fuera de ti. Tú eres el único que puede ayudar. La palabra ayudar en hebreo es ezer. Ezer, así se dice, ezer, ayuda. Esto es importante saberlo para después entender otras cosas. Vemos que David estaba en una situación muy angustiante y pedía al Creador que lo ayudara. Ahora vamos a ver qué pedía, que el Creador no le daba ayuda. Le daba ayuda, pero la que él necesitaba era una ayuda más intensa. No era suficiente para lo que él padecía, necesitaba algo más. Vamos a ver. ¿Por qué te apartas de mí? También le dijo. ¿A qué le dijo? ¿Por qué te apartas de mí? Porque la ayuda que le estaba dando, que no era lo que él necesitaba más y se había apartado, necesitaba algo más poderoso David. Y aquí tenemos el remedio para toda enfermedad. Vamos a ver cómo es eso. Voy a mencionar el versículo que está escrito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo voy a mencionar en hebreo, porque eso que se traduce como Dios, vamos a ver el nombre hebreo, lo voy a mencionar en el versículo tal como está escrito, después le voy a agregar la letra K cuando dé las explicaciones. Pero tened en cuenta, cuando ahora menciona el versículo, va a estar el nombre tal como está escrito ahí en el texto bíblico. Dice así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso está escrito
En el texto del libro de los Salmos, Salmos 22, capítulo 22. En hebreo es así: Eli, Eli, lama azabtani. Seguramente habéis oído este versículo. He pronunciado el nombre de Dios tal como está, porque mencioné el versículo completo. Ahora voy a decir Keli, que es el nombre ese de Dios, al cual le dice: ¿por qué me has abandonado, David? Cada nombre de Dios son energías. ¿Quién hizo los nombres de Dios? Dios hizo letras, hizo fuerzas, hizo letras, y con esas letras hizo los nombres. Cada uno tiene energías. A este nombre, Keli, David le dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque necesitaba eso, David. Y mencionó también en el versículo 2: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche también clamo y no ceso. Aquí el nombre de Dios que consta en el texto bíblico es Elokai. Elokai es un nombre del Creador que representa una fuerza del Creador, que esa era la que tenía David en ese momento, y no le respondía, se había apartado de él. Pero esa fuerza denominada Elokai, hay una fuerza que aquí se menciona, a la cual David pedía. Keli quería esa fuerza que era más poderosa. ¿Por qué se había apartado este nombre de Dios, Elokai? Y también clamaba David que le dé la fuerza del nombre Keli. ¿Por qué necesitaba eso? Ahora lo vamos a entender más profundamente, y lo vamos a entender de una manera más simple también, porque si bien es profundo, lo voy a explicar de una manera para que se entienda. Sé que puede ser complicado para muchas personas que no están habituadas a escuchar las diferencias entre estos nombres y todo esto, pero es bueno porque es la llave para abrir las puertas, hacer el esfuerzo, entender esto. Es muy importante, aunque no se entienda todo, saber los conceptos que existen. Ahora vamos a explicar. ¿Cómo lo vamos a explicar? Con una situación que sucedió con Abraham, que ya dijimos que el Salmo de Abraham lo leímos en el módulo 1 que mencioné antes, que es el Salmo 115. Ahora vamos a mencionar esa fuerza que estaba clamando David, por esa fuerza poderosa para que lo salvara de esa situación, en un suceso que ocurrió con Abraham también, que está narrado en el Pentateuco, y vamos a entender la explicación de lo que dije del Salmo 22 con esa explicación. Dice en el Génesis, en el capítulo 14, y salió el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de Adma y el rey de Tzboim y el rey de Bela, que es Tzoar, y juntos libraron batalla en el valle de Sidim con Kedarlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Shinar, y Arioj, rey de Elazar, cuatro reyes contra 5. ¿Observáis lo que es esto? Había 4 imperios que estaban en batalla contra 5 imperios. ¿Qué es eso? ¿Sabéis la multitud que había ahí? Todo eso es mencionado en el capítulo 14 del Génesis. Y dice: el valle de Sidim está lleno de pozos de arcilla, los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron y cayeron allí, mientras que el resto huyó a la montaña. Se apoderaron de todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y todo su alimento, y partieron y tomaron a Lot, sobrino de Abraham, y a sus bienes, y se marcharon, porque él moraba en Sodoma. Lot, el sobrino de Harán, el hijo de Harán, el sobrino de Abraham. ¿Y ahora qué va a hacer Abraham? 4 imperios que habían vencido a 5 imperios, que era una coalición. Él ahora, ¿cómo va a ir en medio de todos esos imperios a rescatar a su sobrino Lot? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? De manera natural. Comparémoslos con una enfermedad que los médicos dicen no hay solución. Esto es algo similar. ¿Cómo va a entrar entre esos 4 imperios que han vencido a 5 imperios? Él, con unos pocos hombres que podía reunir a Abraham, a rescatar a su sobrino. Pero era Abraham. Abraham, como hemos visto, tenía fe plena en Dios. Y con eso puede tener las fuerzas supremas que necesita para salir airoso también en eso. Dice a continuación ahí en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 13, y vino un sobreviviente y le narró a Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Mambré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham, y cuando Abraham escuchó que su hermano había sido tomado cautivo, preparó a sus criados, a los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Con 318 hombres se fue a enfrentar con todos esos imperios. ¿Cómo era posible? Eso naturalmente no es posible. Y se dividieron, él y sus siervos, y acometieron de noche, y los persiguió hasta Jobá, a la izquierda de Damasco,
y recuperó todos los bienes, y también recuperó a su hermano Lot con sus bienes, así como también a las mujeres y al pueblo que estaba con ellos. ¿Cómo hizo esto? Recuperó todo, absolutamente todo, Abraham, él con 318 hombres. Esto es sorprendente. El exégeta Kli Yakar nos abre el tema y ahí nos va a abrir lo que está escrito en el libro de los Salmos, en el capítulo 22 que os he leído, cómo David invocaba al Creador para que le envíe esa fuerza denominada Keli. Aquí explica el sabio Kli Yakar algo fundamental que nos revela también qué debemos hacer. Esto es esencial, básico para tomarlo en cuenta, porque uno puede decir, voy a creer en Dios 100%, pero no voy a tomar los medicamentos, ni voy a hacer el tratamiento que me recomendaron. No es así. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto aquí en este mundo para que superemos una prueba. Tenemos que vivir con todo lo que es posible hacer desde el punto de vista natural. Y lo que no se puede hacer desde el punto de vista natural, va a completarlo al milagro. Si tenemos 100% de fe en el Creador, un milagro lo va a completar. Aquí lo dice el Kli Yakar, el sabio Kli Yakar. Está obligada toda persona a actuar de un modo natural todo lo que esté dentro de sus posibilidades. Hacer todo lo que esté dentro de sus posibilidades, y lo que falte lo va a completar el milagro. El sabio Kli Yakar aquí nos da una herramienta esencial. No dejar de lado la medicina convencional y todo lo que esté al alcance de hacer desde el punto de vista médico, y hacerlo. Y lo que falte lo va a completar el Creador. Y ahora explica el sabio Kli Yakar. Eso de los 318 hombres es lo que podía hacer Abraham. ¿Qué tenía a su alcance? Tenía 318 hombres. Y el principal era Eliezer, su siervo el Damaseno. Así se llamaba, Eliezer. El sabio Kli Yakar cita una enseñanza de Rashi que dijo que Eliezer fue el principal. El que logró la victoria fue Eliezer. ¿Y cómo es posible? Porque Eliezer, según explica el sabio Kli Yakar del nombre de él, no se refiere a su siervo que era el principal, se refiere a la palabra Eliezer, que son dos partes, Eli, Ezer. Recordáis que es ayuda, Ezer. Y el nombre ese, Keli, que ahora le agrego la K para que no pronunciarlo en vano, es el nombre supremo del Creador que estaba pidiendo David por él. Eli, Eli, lama sabtani, el poderoso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa fuerza estaba invocando David en el Salmo 22 que hemos leído, y aquí es lo que ayudó a Abraham a desafiar a un imperio completo compuesto de 4 imperios, que habían vencido a 5, y lograr rescatar a Lot y a todas las personas que estaban con él, trajo todos los que estaban cautivos, como se describe más adelante en el texto bíblico, en el capítulo 14 del Génesis. ¿Cómo logró algo así? Con ese poder. ¿Por qué? Porque Abraham llegó a un momento. Aquí dice, hemos leído, que yo lo he subrayado para que quede, para acordarme de esto. Los persiguió, los nació en su casa 318 y los siguió hasta Dan. ¿Qué era Dan? Dan era un lugar donde hasta ahí los pudo seguir a los imperios. ¿Cómo puede ser con 318 hombres los pudo seguir hasta Dan? Porque tenía la fuerza protectora del nombre del Creador Elokai, que ahí lo dice en el Génesis, en el texto bíblico, en el original, que es el mismo que el rey David dice, Elokai, ¿por qué clamo a ti de día y no me respondes? Y de noche no ceso de clamar. Porque ese nombre lo ayudaba a David, sí, pero no le podía ayudar porque se había apartado también. Aquí, en el momento en que Abraham llegó hasta Dan, se apartó la protección de ese nombre del Creador, esa fuerza protectora denominada Elokai, que se traduce como Dios. ¿Por qué? Porque muchos nombres le traducen Dios al no saber exactamente la correspondencia, la traducción, pero eso no significa. En el hebreo cada nombre tiene sus características, sus letras, su fuerza, su energía. Este nombre Elokai lo estaba protegiendo hasta Dan. El rey David también estaba protegido, pero llegó hasta ahí, hasta Dan, y se apartó esa energía protectora del Eterno de Abraham, y Abraham quedó ahora solo, con 318 hombres, solo y desamparado, sin la protección de ese nombre del Eterno Elokai. ¿Y qué hace ahora? Por eso Abraham clamó
por Eliezer. Eliezer era, así se llamaba su siervo, pero también es Eliezer, que ese nombre Keli, que es tan supremo, más que el nombre Elokai, tiene energía más poderosa para actuar en esos momentos en que se hace falta el poder, que venga y lo defienda y lo ayude. Y así pudo recibir esa ayuda. Eso que clamó David, Eli, Eli, lama sabtani, que es ese nombre de Dios poderoso con toda la ayuda, a ese también, ese nombre de Dios tan supremo, Abraham también pidió por él y así pudo salir por una energía tan suprema que lo ayudó, pudo salir adelante, pudo liberarse de todo ese flagelo que era entrar en medio de 4 imperios, rescatar a su sobrino y rescatar a todos los hombres de Sodoma y Gomorra, que los trajo también de regreso, él solo con 318 hombres. ¿Cómo hizo eso? Con la ayuda suprema del Creador, de ese modo, actuando de ese modo, atrayendo esa energía poderosa. También nosotros lo podemos hacer cuando necesitamos algo. ¿Por qué se había apartado el nombre de Elokai en Dan? Porque había energía negativa. Así lo explica el sabio Kli Yakar. ¿Cuál es esa energía negativa? Más adelante los hijos de Israel ahí hicieron un becerro de oro, que eso es culto idólatra, que en el Salmo 115, que hemos leído previamente, dice que eso aparta la protección de Dios. Y si ahí estaba esa energía, que en el futuro iban a hacer eso, porque la energía estaba ya ahí negativa, entonces para el Eterno no hay antes, después, Él sabe todo. Ya estaba esa energía ahí, se apartó el nombre de Elokai, que es la energía protectora, y quedó desamparado Abraham. Ahora, ¿cómo hace? Bueno, tuvo la energía suprema del nombre Keli y ahí se salvó de todo, rescató a Lot, rescató a todos los hombres, todas las propiedades, las posesiones que se habían llevado, todo lo trajo de vuelta. ¿Cómo es narrado el texto bíblico? Nosotros podemos lograr eso también, con fe íntegra, como hizo el rey David, como hizo Abraham, nosotros podemos hacerlo. Por eso se nos enseña aquí acerca de estos poderes, que hay poderes más supremos. Si uno ve que el Creador le responde, pero la energía esa aún no es suficiente para salvarnos de la situación en que estamos inmersos, hay otras energías del Creador más poderosas que nos puede enviar, con más fe, otra vez orarle a Él. Así hasta que nos salve, tal como menciona el rey David aquí, hasta que nos salve, y Él lo escribió también en otro salmo, que dice, hay que orar al Creador hasta que nos salve, que con la ayuda del Creador espero poder mencionar también más adelante en este vídeo. Este es el módulo 2, confiar en el Eterno. Si la energía que nos envió para la salvación no es la energía que necesitamos para salir adelante aún, seguir orando al Eterno, seguir con insistencia y con fe plena. Si uno falla en la fe, ya no le sirve, tiene que ser con fe plena, como tuvieron David, como tuvo Abraham, y así se puede llegar a tener la solución a lo que uno necesita. En este módulo, que es el módulo número 3, vamos cambiando de posición, ya lo veis cada módulo, vamos a ver hasta cuándo hay que pedir. Ya hemos visto en otras emisiones que hice y en libros que he escrito acerca de cuánto hay que pedir. Hay plegarias que son respondidas de una vez, uno pide al Creador y ya le responde. Hay otras veces que responde después de varias veces de pedir, hay algunas veces que responde después de una semana, después de un mes, de acuerdo a la situación de cada uno, de acuerdo a muchas otras cosas, muchos otros factores. A veces hay energías negativas que hay que vencer y eso es importante hacerlo, vencer esas energías negativas. Yo voy a poner un ejemplo de un médico para que veamos esto y lo entendamos mejor. Un médico, un cirujano, a veces abre al paciente y hay algo, encuentra un tejido, que ese tejido no es bueno. Y si ese tejido queda algo, ya no va a servir la intervención porque va a quedar algo y eso se va a expandir nuevamente. Tiene que quitar todo el tejido que no es bueno, ese tejido, reitero, el cirujano. Y hay veces en que tiene la anestesia y tiene un cierto tiempo que la anestesia le va a hacer efecto y a veces no pueden poner más anestesia de acuerdo a la situación. Hay muchas reglas médicas que no se puede lo que uno quiere. Hay que ir graduando de acuerdo a lo que el paciente puede soportar, muchos factores. Y a veces el médico está quitando los tejidos, quita y aparecen otros y aparecen otros y aparecen otros y va contra el tiempo y tiene que quitar más y más y más y más y más y más. Y si no los quita todos, no va a poder dar solución al problema que tiene ese paciente. O sea que hay veces que hay tejidos que hay que quitar y más y más y más y más, energías negativas vamos a llamarlo.
Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestras plegarias. A veces recitamos una vez los salmos que correspondan para el problema que tenemos, quitamos una parte de eso que hay que quitar, después otra plegaria y quitamos otra parte, así hasta que se termine. No bajar los brazos porque sepamos que hay energías negativas. No sabemos cómo se generaron esas energías negativas. Quizá uno le hizo algo a otra persona involuntariamente y eso genera una energía negativa, o voluntariamente. Hay muchas cosas que generan energías negativas, a veces no nos damos cuenta. Y bueno, eso hay que quitarlo para obtener la ayuda del Creador. Vamos a ver lo que dice el Salmo 123. ¿Hasta cuándo hay que pedir al Eterno? Lo tengo en hebreo, hay muchos salmos que los he traducido, he traído la traducción. Este no he traído la traducción, lo tengo en hebreo solamente, pero lo voy a traducir instantáneamente. Salmo 123, que es así: Shira Ma'alot, canto de las ascensiones, canto de los grados. En el templo había grados, escalones. Y también canto de las ascensiones. Ascensiones, grado significa, la palabra Ma'alot es ascensiones, para ascender al Creador. A ti he alzado mis ojos, tú que resides en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos hacia sus amos, y como los ojos de las siervas hacia su ama, así nuestros ojos están dirigidos a el Eterno, nuestro Dios, hasta que nos agracies, hasta que tengas misericordia y te apiades de nosotros. El rey David pensó en las otras personas, no lo hizo solo por él a esto. ¿Hasta cuándo hay que orar al Creador? Hasta que te apiades. O sea, nunca dejar. Uno va a decir, hasta aquí, ya está. Le he pedido 10 veces, ya está. No. Si uno tiene fe plena, hasta que te apiades, como un padre con un hijo. El padre lo ama al hijo, nuestro Padre Celestial, el Creador, cuanto más. Cuando el hijo pequeño quiere algo, le tira de la chaqueta, de la ropa, hasta que el padre no puede resistir tanto el padre. 1 vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, 15 veces, quiero esto, le pide algo, lo que quiere el hijo. A veces algo pequeño, a veces algo más grande, pero ¿cuántas veces el padre se va a negar? Finalmente el padre, bueno, toma, muchas veces. Así es nuestro Creador, hasta que no nos dé lo que necesitamos, solución, una enfermedad o lo que sea, hasta que nos dé la solución, pedirle. Escrito en el Salmo 123, textualmente, hasta cuándo hay que pedirle al Creador. Vamos a pasar al módulo número 4, cómo contarle al Creador lo que padecemos, nuestros problemas. Voy a leer el Salmo número 13, pero obviando el primer versículo, porque el primer versículo tiene un contenido muy importante que lo quiero explicar después. Por eso vamos a ver el Salmo número 13, desde el versículo 2 en adelante. ¿Hasta cuándo, el Eterno, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo buscaré consejos en mi alma con angustia en mi corazón de día? ¿Hasta cuándo mi enemigo será enaltecido sobre mí? Contempla, respóndeme, el Eterno, Dios mío, ilumina mis ojos para que no me duerma hasta fenecer, para que mi enemigo no diga, he podido con él, mis opresores se alegrarían si me desmoronara. Y yo he confiado en tu bondad, mi corazón se alegrará de tu salvación, cantaré al Eterno porque me ha hecho bien. Observad qué confianza tiene el rey David, que dice, cantaré al Eterno porque me ha hecho bien, lo he de alabar, respóndeme. Pero primero dice, ¿hasta cuándo, el Eterno, me olvidarás para siempre? Todo lo que hemos mencionado. ¿Y cuánto tiempo estuvo padeciendo esto David, que le cuenta al Eterno? ¿Hasta cuándo buscaré consejos en mi alma, con angustia en mi corazón de día? Quiere decir que mucho tiempo estuvo sufriendo. Los sabios analizaron y dijeron que muchos años estuvo sufriendo con esto y le pedía ayuda al Creador. Con fe, con esperanza completa, plena. Esto debemos hacer. Incluso de día estaba angustiado. Muchas veces de día la persona está ocupada en cosas que le hacen distraer de sus angustias, porque está ocupada en su trabajo, en lo que tiene que hacer. Pero no, aquí David estaba preocupado también de día y también de noche y pedía al Creador que le respondiera. Y le contó su problema. Vemos aquí las palabras que él le contó su problema. Un problema individual. Él pedía por él algo que padecía, le estaba pidiendo al Creador que le respondiera. Ahora vamos a ver otro salmo que escribió el rey David. Reitero, salté un versículo, después lo voy a explicar. Voy a leer otro salmo del rey David, pero ahora pide por otros
Porque nos enseña el rey David varias cosas. Primero, cuando quiere pedir por uno pide por uno. Le explica su problema, el Creador le pide por uno que lo salve. Uno mismo pide por uno. Pero hay veces que uno quiere pedir por otra persona. Por un pariente, por un amigo, por una persona que conoce, por un ser querido. ¿Y cómo pide? El rey David hizo también Salmo número 20, tan conocido. Voy a saltear también el primer versículo para después explicarlo porque es importantísimo. Dice así el Salmo número 20. El Eterno te responda en el día de aflicción. El nombre de Dios de Jacob te fortalezca. Te envíe ayuda desde el santuario y te sostenga desde Sión. Recuerde todas tus ofrendas vegetales y acepte siempre tu ofrenda ígnea. Te dé conforme al deseo de tu corazón y colme todas tus peticiones. Nos alborozaremos en tu salvación y alzaremos estandarte en el nombre de nuestro Dios. El Eterno colme todas tus solicitudes. Ahora sé que el Eterno, tal como salvó a su ungido, le responderá desde su santuario de los cielos con el poder salvador de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros recordaremos el nombre del Eterno nuestro Dios. Ellos se doblan y caen, mas nosotros nos levantamos y nos fortalecemos. El Eterno salva, el Rey nos responda en el día que lo invoquemos. Habla en plural. Vemos que aquí pide por otras personas, nos enseña a pedir por otro, con estas palabras contándole el problema. O sea que hay que contarle el problema al Creador, lo que uno padece, y pedirle. He obviado el primer versículo. En el módulo número 5 vamos a ver qué significa el primer versículo. Ahora vamos a ver cómo pedir al Creador. Ya vimos que hay que contarle lo que nos ocurre, pero ¿cómo pedirle? Con sollozo, por favor Dios, no puedo más, ayúdame, no puedo. ¿Cómo hay que pedirle? ¿Así? ¿De esa manera? ¿O cómo? ¿De qué manera se le pide al Creador? ¿Cómo pronunciar los salmos? ¿Cómo pronunciar esas palabras que llegan directamente al Creador si uno tiene fe completa, como explicamos en el módulo 1? ¿Cómo hacerlo? Eso lo reveló David en el versículo 1 del Salmo 13 y en el versículo 1 del Salmo 20. Y voy a dar una introducción para que podáis entender lo que voy a explicar a continuación, que ambos salmos comienzan de la misma manera. Los sabios dijeron, cuando está escrito Salmo de David, quiere decir que primero necesitó ponerse contento porque no estaba contento, tenía un problema. ¿Cuántas veces la persona está afligida, no nos sentimos bien? ¿Qué hacer? Salmo, primero. Salmo está escrito en hebreo mismor. Mismor viene de la palabra zemer, que significa música, cantar. O sea que, por favor, no puedo más. No, cantar. Ponerse contento para alabar al Creador, uno se va a comunicar con el Creador y si uno tiene toda la esperanza. Cuando uno va a ver un médico que el médico dice, no hay médico que lo puedan ayudar, aparece un médico, sí, yo lo puedo ayudar, soy especialista, cuán contento uno se pone. Cuánto más cuando uno va al médico de todos los médicos, al que hace que toda la medicina funcione, al Creador. No hay que ir con sollozo. Dice, mismor le David, salmo de David, que sería cántico, canción con música. Pero necesitaba inspirarse, porque no se sentía bien. Porque se diría, primero David y después mismor, primero David y después salmo, entonces ya directamente David entona un salmo, un cántico de alabanza. Pero si dice primero salmo y después David, quiere decir que primero menciona salmo, cántico, canción, música, porque necesitaba ponerse contento y por eso necesitaba la música, la canción, el canto. Después David. Ya David ya estaba contento, alababa. Pero hay veces que no. Lo que contó en el Salmo número 13 y en el Salmo número 20, estaba contento. No sabía qué hacer David, estaba desesperado. Por eso, sepamos que cuando uno tiene una situación difícil, que está dolido, que está afligido, que no tiene motivación, uno va a decir, voy a recitarle el Salmo al Creador para que me ayude. Por favor, Dios, ayúdame. No. Ponerse contento porque uno va a hablar con el Creador. Cantarlo, siquiera, el Salmo. Eso es lo que el Eterno quiere de nosotros, que nosotros tengamos motivación y que sepamos que Él nos puede ayudar. Pero demostrémosle que confiamos en Él. Si confiamos en Él plenamente que nos puede ayudar, lo vamos a hacer con entusiasmo. Por eso, el rey David en una situación así escribió, mismor le David.
Salmo de David. Primero, ponerse contento con música. Necesitaba inspirarse, necesitaba música, se puso contento, alegre, y con alegría le entonó salmo de alabanza al Creador y salmo de petición al Creador para pedirle por sus angustias, y le describió todas las angustias. Pero no se la recitó todas las angustias llorando, con aflicción, con sufrimiento, con canción, con alegría. Eso es lo que nos demuestra David aquí, cuando dice primero la palabra salmo y después David. En las traducciones no encontraréis esta diferencia, en el texto original hebreo sí. Primero dice salmo, después el nombre de David, quiere decir que primero necesitaba inspirarse, no estaba contento. Y aquí vamos a ver algo. Si dice salmo de David, sabemos, no estaba bien, necesitaba inspirarse, alegrarse primero, y se alegró y entonó salmo. Pero aquí dice en el salmo número 13, dice... No dice salmo de David simplemente, que sería, no estaba contento y necesitaba ponerse contento, por eso trajo música, cantó y el salmo y sí se puso contento. Hizo algo más, al músico principal, salmo de David. Además de cantar, se dice que tenía un instrumento musical, el arpa. Además, al músico principal trajo toda una orquesta, quiero toda la orquesta, quiero hablar con el Eterno, toda la orquesta, y se puso contento con eso. Después al músico principal, que es el director de toda la orquesta, salmo, para ponerse contento, con canción, con música, de David. Músico principal, salmo de David. Se puso contento y le entonó al Creador esa petición y le dice todas cosas de sufrimiento. Después de decir esto, al músico principal, salmo de David, ¿hasta cuándo, el Eterno, me olvidarás para siempre? Le expresa todo lo que siente, todas las angustias, pero con canción, con alegría, con motivación. No es necesario cantar, muchas personas no saben que quién sabe cantar, quién puede decirlo con energía, con motivación, que sea con buena onda. Por eso dice aquí, al músico principal, salmo de David. Así comienza el salmo número 13. Salmo número 20, la misma introducción. Al músico principal, salmo de David. A veces dice salmo de David solamente, que necesitaba inspirarse, por eso cantaba. Pero a veces necesitaba también al músico principal, más alegría, porque estamos en una situación difícil. Aprendemos aquí cómo dirigirnos al Creador. Confianza plena, fe plena y con alegría dirigirse al Creador. No en medio de sollozo, porque nosotros tenemos que tener confianza plena y demostrarle al Creador que estamos con Él y que confiamos en Él. Por eso recitar los salmos con alegría. Vamos a ver ahora en este módulo qué palabras mencionarle al Creador. David compuso los salmos, que son palabras selectas, y podemos utilizar esas palabras que son muy elevadas para conectar directamente con el Creador. Ya hemos visto todo lo que pudo conseguir David con mucho esfuerzo. Hizo todo lo que hacía falta para conectarse con el Creador y atraer la energía suprema. ¿Cómo se hace para utilizar los salmos correctamente? Para pronunciar los salmos que van directamente con nuestro problema. Sabemos que si le pronunciamos palabras al Creador, y son las palabras que está escritas en los salmos, esos salmos lo hizo David con mucha sabiduría. Por eso tomar lo que queremos decirle al Creador, si hay un salmo que expresa eso, es muy bueno. Y tenemos libros para saber qué salmo recitar por cada problema específico. Uno de esos libros, que lo he mencionado muchas veces, es Shimush Teilim. Ahí encontráis salmos para diferentes situaciones, enfermedades y otros problemas que la persona necesita resolver. Encontráis ahí los salmos escritos para muchas situaciones. Pero hay otros problemas que no está escrito ahí el salmo que se recita, y en ese caso tenéis otro libro que es Koach Marpe Ateilim, que ahí están para los padecimientos del cuerpo, enfermedades. Para diferentes partes del cuerpo, ver la parte del cuerpo que uno necesita sanación, y ahí están los fragmentos de los salmos apropiados para recitar en cada circunstancia, y con eso uno puede conectar con el Eterno, con los salmos de David en forma óptima. Quiero mencionaros algo, que es eso que menciona en el libro Shimush Teilim, que es salmo apropiado para cada cosa. Ahí no está mencionado ahí para todo, sino hay salmos específicos que se
recomienda para tal situación, muy diversas situaciones, entre ellas algunas enfermedades. Hay que saber que a veces no está el Salmo ahí, hay que recurrir a otras enseñanzas que están en el libro de los Salmos indicadas. Es increíble cómo el rey David todo dejó ahí planeado para que podamos utilizarlo. Hay sucesos que no los puso en el orden cronológico para indicarnos que cuando hay necesidad de tomar versículos para armar de acuerdo a lo que necesitamos, que se lo haga. El sabio Jidá, por ejemplo, es muy famoso el sabio Jidá, que él escribió un libro en el cual ordenó los salmos alfabéticamente, basado en las enseñanzas de David. Esto lo podéis ver todo explicado en el libro que os he mencionado, Koach Marpea Teilim, acerca del sabio Jidá y otros sabios, cómo básicamente el sabio Jidá hizo esto. Todos los salmos los tomó a todos los versículos de todos los salmos, que son 150 salmos, los unió a todos y separó uno por uno y los ordenó alfabéticamente. O sea que quedan los salmos desarmados según como lo hemos escrito ahora. Por ejemplo, el primer salmo, el primer versículo comienza con la letra Aleph. Después no hay más versículos con la letra Aleph hasta el segundo salmo, que aparece después de unos cuantos versículos, aparece otro que comienza con la letra Aleph. El sabio Jidá hizo esto. Separó todos los versículos que comienzan con la letra Aleph y armó un salmo entero. Después separó todos los versículos que comienzan con la segunda letra, que es la letra Bet, armó otro salmo. Así 22 salmos, 22 órdenes que están ordenados alfabéticamente. Todo basado en las enseñanzas de los salmos del rey David. El sabio Jidá lo ordenó todos los salmos así. Entonces uno tiene resuelto todo el problema que uno quiere pedirle. ¿Qué problema uno tiene? Un problema de cualquier tipo. Lo que uno necesite, le pide al Creador lo que uno le quiere pedir. Lo arma, escribe lo que le quiere pedir. Quiero pedirle trabajo. Tiene problema. Sustento, mejor dicho, porque trabajo puede tener trabajo, pero no le pagan mucho. Quiero buen sustento. En hebreo se dice parnasá. Y escribe parnasá. Es bueno escribir la base en hebreo, porque los salmos están escritos en esa lengua. Se pueden leer traducidos. Ya está escrito eso en el código legal, traducido se puede leer. Pero armar los versículos para las correspondencias, eso es mejor en hebreo porque está ordenado así. El rey David lo escribió en hebreo. Y después la traducción, porque uno entiende lo que dice. Si uno lo lee en hebreo y no entiende lo que dice, no es lo mismo. Uno entiende lo que dice, puede leer también en fonética a veces, pero la traducción, que uno sabe lo que dice, es muy importante. Incluso directamente en el idioma que uno sabe, porque eso conecta con la energía de esa letra. Lo importante es armar la base en hebreo. Por ejemplo, uno tiene problema, quiere pedir al Creador por algo, por Parnasá, pone las letras de Parnasá y acomoda, según lo que enseñó el sabio Jidá, todos esos versículos que comiencen con la primera letra, después con la segunda letra de ese problema que uno tiene, y con eso uno conecta con el Eterno, pero siempre y cuando lo haga con fe, con todo lo que dije en los diferentes módulos, eso tiene que estar con alegría, poniendo esperanza siempre en el Eterno, pedirle hasta que responda, como también el rey David lo dejó constatado en los Salmos. Así puede utilizarlo. El problema que uno tiene, si uno tiene una enfermedad que uno quiere curarse, un problema en alguna parte del cuerpo, escribe esa parte del cuerpo, sanación para la parte del cuerpo que uno quiere pedir sanación al Creador o la enfermedad. 3 palabras, acomoda cada letra, todos los versículos que hay correspondientes a esa letra, después la segunda letra de esa palabra que uno le quiere pedir. Por ejemplo, quiere una casa. Escribir la palabra casa y pronunciar todos los versículos correspondientes a las letras de la palabra casa, que en hebreo es bait, 3 letras. Pero son muchos versículos. Si el sabio Jidá ordenó todo el libro de los Salmos por orden alfabético, quedan muchísimos versículos correspondientes a cada letra. Y es difícil concentrarse en tantos versículos. Por eso hay otros sabios que he visto libros, muchísimos libros, que lo explican, que para eso David codificó los salmos. Por ejemplo, está el Salmo 119, que escribió el rey David 8 versículos para cada letra. Los 8 primeros versículos de ese salmo los comenzó con la letra Aleph. Después comenzó los 8 siguientes versículos con la letra Bet. Así todo el alfabeto. El rey David hizo 8 versículos para cada letra. O sea que uno puede pronunciar así. ¿Qué problema uno tiene? El problema que uno tenga, lo escribe en breve.
según las letras hebreas, y busca los 8 versículos correspondientes a cada una de esas letras, y bueno, con eso ya uno tiene el vínculo con el Eterno. Si uno utiliza todo el sistema que dije, con fe absoluta, con alegría, todo lo que dije, que está escrito en el libro de los Salmos, y hay muchas otras cosas, pero lo básico es importante cumplirlo, lo que he mencionado, para tener éxito, llegar al Creador, atraer fuerzas supremas del Creador para solucionar lo que uno tiene. 8 versículos por cada letra. Pero si uno tiene un problema que, por ejemplo, lo va a escribe el problema en el lugar que tenga, la enfermedad que tenga, curación para tal enfermedad. Ya curación son 5 letras nada más. Si le agrega otras 2, 3 letras correspondientes a la enfermedad que tiene, o 5 letras más, ¿qué sería? 5 de curación. Curación para y la enfermedad que tenga, serían 10 letras ya. Y si son 8 versículos por cada letra, serían 80 versículos. No es mucho, pero tampoco es poco. ¿Por qué? En la actualidad no es tan fácil concentrarse. Por eso hay otra alternativa que se menciona en el libro que previamente cité, que es mencionar un versículo por cada letra. Si uno tiene un problema y quiere pedirle curación para tal enfermedad, curación se escribe en hebreo a través de la palabra refuá, la letra reish. Un versículo que comience con la letra reish del libro de los Salmos. Después la letra que sigue se llama pei. Un versículo que comience con la letra pei. Y así ya serían 5 letras para la palabra refuá, que significa curación. Y si quiere pedirle la enfermedad al Creador, curación para tal enfermedad, otras 3, 4, 5 letras, serían 10 versículos. Y con eso uno sí se puede compenetrar. Porque son 10 versículos, y esos 10 versículos, ¿qué contienen? Lo que uno le quiere pedir al Creador. Directamente lo que uno le quiere pedir al Creador. Y así para cualquier otra cosa que uno le quiera pedir. Lo que le quiere pedir, un versículo para cada letra de lo que uno le quiere pedir en el orden que corresponda. Y recitarlo con todas las condiciones que mencioné antes, con fe absoluta, con alegría, hasta que responda el Creador, como dijo el rey David en los Salmos, no cesar nunca. Si uno pierde la confianza, bueno, ya, uno, ¿qué puede atraer? Hasta que responda. E incluso vemos que el rey David, cuando no obtuvo respuesta, él siguió con alegría, como se explica en el libro de Samuel, acerca de su hijo. Él pidió por el hijo que le había nacido con Batseba, Dios hizo ayuno, pidió muchísimo. No tuvo éxito. Igual siguió sirviendo al Creador con alegría. Enseguida se levantó, consoló a su esposa y bueno, el Eterno los bendijo con el hijo Salomón, y fueron muy felices. Demostró el rey David quién es, que él tiene confianza plena en el Creador. Y si el Eterno no le responde lo que quiere, sepa que también es para bien. Bueno, no responde, pero hasta que responda, jamás perder las esperanzas, hasta que responda. Eso nos enseñó el rey David, tenemos que ponerlo en práctica, mencionar el problema, si uno puede leer un versículo por cada letra del problema que tiene, compenetrarse con esos versículos y hacerlo parte de la vida de uno. Cuando uno quiere, mejor a la mañana o a la tarde, cuando es de día, la luz atrae mucha energía positiva. Y uno se comunica con el Creador, le recita esos versículos del problema que uno tiene y cómo conecta eso. Y de tanto en tanto uno puede leer los 8 versículos completos porque ahí uno extrae también enseñanzas. Los versículos que va a leer, que como dijimos, hay un salmo que es el 145 que el rey David puso un versículo por cada letra. Hay un salmo, el 119, que puso 8 versículos por cada letra. Y si es como el sabio Jidá, que ordenó todos los versículos del libro de los Salmos, ya serían más versículos. Uno puede recitar el problema que tiene, un versículo por cada letra. La palabra que quiera escribir, que necesita eso, pedirle al Creador por eso, buscar un versículo correspondiente a cada letra. Esos versículos, que serán 8 o 10 versículos, de acuerdo al problema, cada palabra tiene diferente cantidad de letras, tomarlo para su vida y los pronuncia constantemente, todos los días, una vez a la mañana, cuando quiera, o al mediodía, a la tarde, cuando quiera, y con eso uno se conecta con el Eterno, con el problema que tiene. Y con eso puede atraer mucha bendición, de tanto en tanto, como dije, si quiere recitar los 8 versículos correspondientes a cada letra del problema que tiene, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Si uno puede ser como el sabio Jidá y recitar todos los versículos del libro de los Salmos de acuerdo al problema que tiene, bueno, sería muy bueno, pero todo de acuerdo a las posibilidades. No querer abarcar mucho cuando uno no lo puede hacer. Uno tiene que estar preparado para recitar.
Si uno puede un versículo por cada letra del problema que tiene, un versículo. Si uno puede más, 8 versículos, 8 versículos. Si uno puede todo, pero de acuerdo a sus posibilidades. No exigirse más, tiene que ser con alegría, con todas las condiciones que dije. Siempre avanzar es mejor, pero de acuerdo a las posibilidades, saberse conocer a uno mismo. Que a uno no le quite las fuerzas del pedido y de la conexión con el Eterno. Hacer poco, pero bien. No querer abarcar mucho y no lo hace bien. Nosotros tenemos que saber eso. El Creador está esperando nuestra plegaria, ama nuestra plegaria, hacerlo con alegría, dentro de nuestras posibilidades, con mucha fe, con entusiasmo y completamente creyendo en que el Creador puede ayudar, como el rey David lo describió. Es algo esencial para tener éxito, para tener la energía a nuestras vidas sanadora en casos en que necesitamos ayuda, e incluso cuando ya no hay posibilidades desde el punto de vista natural, saber que el Creador puede todo, está por encima de todo, es nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, es quien puede ayudarnos. Esto es lo que os quiero decir, es una enseñanza que hay que tener presente. Es necesario sacar conclusiones, escribir las cosas básicas para no olvidarse, porque esto no puede obviarse. Un paso solo de lo que se nos enseñó el rey David, todo esto que os he dicho, está escrito en los Salmos. He mencionado los versículos de dónde sale. No obviar ninguno de los pasos y con todo eso mencionar el problema según lo que el rey David nos enseñó. Escribió versículos para que podamos armar todas las plegarias, todos los pedidos que nosotros necesitamos, todo lo que queremos comunicarle al Creador con los versículos del libro de los Salmos y llegar a Él directamente. Y si necesitamos más poder supremo, bueno, ponemos más energía, más entusiasmo, y eso es algo maravilloso que el Creador nos ha dado la posibilidad. Hasta aquí esta transmisión, os deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con un nuevo vídeo.